Bien, hoy vamos a hablar de el equilibrio radiactivo. Este es un concepto muy importante dentro de lo que es el manejo de los conceptos de radiactividad y que tiene un profundo impacto en distintos ámbitos de la radioquímica. Como químicos, normalmente estamos acostumbrados a pensar en un equilibrio de un lado reactivos, del otro lado productos y dos flechas que se intercambian una entre la otra para producir o más reactivos o más productos dependiendo de las condiciones. Sin embargo, cuando pensamos en el decaimiento radiactivo, un radionucleido que decae a otro nunca puede reconvertirse en lo que era. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros hablemos de equilibrio? Bueno, a lo largo de estas diapositivas vamos a tratar de clarificar ese tema. Por eso vamos a ver los objetivos de la clase. Por un lado, vamos a definir lo que es el equilibrio radiactivo e identificar cuándo este ocurre. Vamos a diferenciar entre equilibrio transitorio y secular y vamos a realizar cálculos aplicando el concepto de equilibrio radiactivo con ejemplos numéricos sencillos, que además van a ayudar para el resto del curso a resolver ejercicios prácticos. Entonces, volviendo al concepto que decíamos hoy, por ejemplo, el uranio. El uranio 238, ustedes saben que tienen una progenie muy rica, decayendo a distintos radionucleidos que a su vez decaen a otros y así sucesivamente. Entonces, si nosotros nos imaginamos que hay una relación genética entre los distintos radionucleidos, podemos posicionarnos en esta situación, que es la más sencilla que vamos a plantear, pero pueden haber situaciones mucho más complejas, justamente como la del caso de la progenie del uranio 238, donde hay muchos hijos y muchos nietos. Pero nosotros, a lo largo de esta clase, vamos a hablar de la situación más simple, que es la de un radionucleido A, al que vamos a llamar madre, un radionucleido B, que vamos a llamar hija, y un nucleido C, que lo vamos a considerar estable. El decaimiento entre el del radionucleido A al B va a estar condicionado por la constante de decaimiento de la madre. Y el decaimiento del radionucleido B, o sea, la hija, va a estar condicionado por su constante de decaimiento hasta llegar a un nucleido estable. Entonces, si nosotros nos imaginamos que vemos el decaimiento del número de átomos de la madre en función del tiempo, como vemos en esta gráfica, donde la madre está representada por estas pelotitas grises. A medida que va pasando el tiempo, vemos que van desapareciendo pelotitas grises y apareciendo unas rojas. O sea, desaparece el radionucleido madre y van apareciendo cada vez más átomos de radionucleido hija. Hasta que, cuando tendemos a infinito, apenas queda algún átomo de madre y casi todo lo que tenemos es radionucleido hija. Eso sería entonces lo que pasaría adentro de una fuente radioactiva. Otra forma que tenemos de visualizar esta situación es que habláramos de vasos comunicantes. Entonces, si nosotros tenemos un radionucleido madre que decae a hija y esta a su vez decae a nieta, ¿tá? La hija va a tener en algún momento un valor constante porque va a ir alimentándose de la cantidad de átomos que le vierta su madre al decaer y va a depender de cuántos esta hija, que es radioactiva, vaya decayendo a nieta. Entonces vamos a definir el equilibrio radiactivo como un estado estacionario de un isótopo hija, con un número igual de reacciones de producción y de descomposición en cierto intervalo de tiempo. O sea que cuando nosotros tenemos un equilibrio radioactivo, vamos a tener un estado de relación constante de átomos de madre y de hija. En este otro gráfico mostramos otra situación un poquito más compleja, agregando eh, más actores a este decaimiento radiactivo, como por ejemplo sería el decaimiento del uranio, que va decayendo
a través de muchos átomos hasta finalmente llegar al al nucleido final, que es el plomo estable. Entonces, ahora nos vamos a meter de lleno con las ecuaciones matemáticas que explican el decaimiento radiactivo. Vamos a pensar entonces en una mezcla de radionucleidos con relación genética entre sí. Como dijimos hoy, una madre a la que vamos a llamar de ahora en adelante A y una hija a la que vamos a llamar de ahora en adelante B. Cada una tiene su tiempo de semidesintegración específico. Para que haya equilibrio, sí y solo sí, y esto es importante tenerlo presente, el tiempo de semidesintegración de la madre tiene que ser mayor que el de la hija. Y como sus constantes de decaimiento son inversas, el lambda, o sea, la constante de decaimiento de la madre, va a ser menor que la de la hija. Solamente en esas condiciones vamos a alcanzar el equilibrio. ¿Cómo lo podemos explicar matemáticamente? Bueno, todo comenzó con la transformada de Laplace, que cuando nosotros éramos estudiantes, en algún momento nos preguntamos para qué se aplicaría esa gran ecuación. Lo mismo se preguntaron Rutherford y Bateman en relación a su aplicación con el equilibrio radiactivo. Y en particular Bateman desarrolló las ecuaciones para explicar el equilibrio radiactivo que finalmente le valieron el premio Nobel. Bateman formaba parte del grupo de Rutherford en Inglaterra. No se asusten, todo va a ser mucho más sencillo a partir de ahora. Volvemos entonces a nuestra presentación de radionucleido madre, a radionucleido hija, a nucleido estable nieta. Es como si nosotros tuviéramos entonces una bandeja donde vamos entregando átomos de hija y por otro lado vamos retirando átomos para transformarlos en nieta. Si nosotros escribimos esto matemáticamente, podemos decir que el número de átomos de la madre que desaparece en función del tiempo lo podemos explicar como el menos lambda n, que recuerdan que era actividad. Como está desapareciendo, le pongo el signo negativo. Ahora bien, si nosotros volvemos al ejemplo de los vasos comunicantes, aquí tenemos el radionucleido A, madre, que va desapareciendo con cierta tasa. Y aquí tenemos el B, que a su vez va desapareciendo. Acá faltaría un N sub B. ¿Tá? La actividad la podemos expresar como menos lambda BNB. ¿Sí? Así que la situación de número de átomos de hija que desaparecen en función del tiempo estaría dada por lo que le entra del decaimiento de la madre menos lo que desaparece por su propio decaimiento. Aquí pueden visualizar que nosotros estamos tendiendo a tener una ecuación diferencial. Vamos a volver aquí. Esta ecuación, que ahora sí tiene toda la pinta de una ecuación diferencial, la podemos integrar. ¿Tá? Aquí tenemos la variable tiempo y aquí también. Ahora sí, si resolvemos esa ecuación diferencial, nos quedaría de esta manera. ¿No? Que es el número de átomos de la hija a un tiempo t. Fíjense que si yo no le pongo el sub 0, quiere decir que lo estoy mirando en algún tiempo cualquiera. Si le pongo el sub 0 es que estoy mirando esta ecuación al principio del decaimiento. Entonces, retomando, una vez que nosotros resolvemos esta ecuación diferencial, nos queda que el número de átomos de la hija a un tiempo t va a ser igual a la relación de los lambdas por el número de átomos de la madre a tiempo 0 por la diferencia de las exponenciales que involucran el decaimiento de la madre y el decaimiento de la hija, más este término que correspondería al número de átomos de la hija a tiempo 0 por su exponencial de decaimiento. Pero nosotros podemos simplificar esta ecuación. Yo al principio les dije, vamos a llegar a ecuaciones muy simples y tengan confianza que así será. Este término, nosotros podemos hacer una salvedad y decir, si yo empiezo a mirar esta ecuación a tiempo 0, el momento en que la madre aún no produjo ningún átomo de hija,
el número de átomos de hija a tiempo cero sería 0, ¿verdad? Por lo tanto, este término, todo él valdría 0 y la ecuación se simplifica, ¿tá? Eliminando ese último. Y quedaría escrita de esta manera. Aquí tenemos nuevamente el número de átomos de la hija a un tiempo t tardada por estos términos. Esta ecuación nosotros podemos jugar a expresarla con algunas expresiones que nos sean más amigables en el laboratorio. Y nosotros en el laboratorio no contamos el número de átomos, pero sí podemos medir la actividad. Y teniendo presente que la actividad es igual a lambda n, podemos multiplicar ambos lados de la ecuación por lambda sub b y de esa forma, ¿sí?, nos quedaría lambda sub b por n sub b va a ser a sub b. Y aquí lambda sub a por na sub a sub 0 me quedaría la actividad a tiempo 0. Entonces, aquí tengo la actividad de la hija a un tiempo t cualquiera, va a ser igual a la relación de los lambdas por la actividad de la madre a tiempo 0 por la diferencia de los exponenciales de cada caso. ¿Sí? Entonces, esto va tomando una forma más amigable para nosotros. Esto es lo que decíamos. Muy bien. Pero además, nosotros podemos facilitar nuestro trabajo con esta ecuación transformando los lambdas, que recuerdan que es logaritmo de 2 sobre t1 medio, en la ecuación anterior por los tiempos de semidesintegración de la madre y de la hija. ¿Por qué? Porque al igual que nosotros no medimos número de átomos en laboratorio, sino que medimos actividad, en la tabla de radionucleidos normalmente lo que nos aparece es el tiempo de semidesintegración. Por lo tanto, es mucho más fácil a los efectos de hacer cuentas nosotros tener la ecuación expresada en estas condiciones. Y esta ecuación es sumamente importante. Y en este momento les digo, no tienen que aprenderla de memoria, pero sí tener presente porque es una ecuación muy importante ya que expresa la generalidad del equilibrio. ¿Ah? Esta ecuación se llama la ecuación general del equilibrio. ¿Y a qué corresponde esta ecuación? Muy bien, a esta situación. Está explicando este número de átomos o esta actividad de la hija en todo momento, ¿tá?, en función de la actividad de la madre en cualquier momento. Si nosotros graficáramos el logaritmo de la actividad a los efectos de que sea más fácil de visualizar, lo ponemos en logaritmo para que nos quede lineal el decaimiento de la madre. Si nosotros miramos entonces esta ecuación, podemos ver que a tiempo 0 la actividad de la madre tiene cierto valor y a medida que decae va desapareciendo el número de átomos y por lo tanto también su actividad. ¿Qué pasa con el número de átomos de la hija? Bueno, se va incrementando desde tiempo 0, ¿tá?, lentamente hasta que llegamos a un punto en que esa actividad de la hija se hace máxima. Y a partir de entonces, fíjense qué interesante, ¿tá?, la actividad de la hija va a ir decayendo con un tiempo de semidesintegración que acompaña a la desaparición de la madre. ¿Ah? Entonces, en este nosotros vamos a tomar este punto de actividad máxima como el tiempo máximo, o sea, el tiempo que demoramos en alcanzar la actividad máxima de la hija. Muy bien, nosotros tenemos que la actividad de la hija la podíamos expresar de esta forma y dijimos que a los efectos de poder explicar con más facilidad los distintos pasos, podíamos expresarla o bien en actividad o bien en número de átomos a los efectos, pero que conceptualmente es la misma actividad, es la misma ecuación matemáticamente hablando y físicamente hablando. Simplemente que jugamos con la notación solamente para que sea más fácil para nosotros despejar algunos términos. Y entonces, ¿a dónde me dirijo? A que esta ecuación, que es la ecuación general del equilibrio, que les dije, no la tienen que recordar de memoria, pero sí saber que existe, la podíamos expresar de esta forma, que ya lo vimos en unas diapositivas anteriores, como número de átomos de la hija en cualquier tiempo y los lambdas. ¿Para qué hacemos esto?
Ahora les muestro. Si nosotros tenemos esta gráfica que a tiempo cero tiene el número de átomos de hija que vale 0 y a tiempo infinito esa hija va a ir desapareciendo hasta que no haya más. Por lo tanto, esta ecuación me muestra que entre 0 e infinito, en algún momento, el número de átomos de la hija va a ser máximo. ¿Y cuándo se hace máxima una ecuación? Piensen un poquito y yo les recuerdo que una ecuación se hace máxima cuando su derivada primera se hace máxima. Se hace 0. Entonces, si nosotros derivamos esta ecuación, nos quedaría de esta forma. ¿Tá? ¿Y cuándo se hace 0? Muy bien, observemos. El número de átomos de la hija no va a ser 0 porque es lo que estoy buscando. El lambda de la madre no es 0. El número de átomos de la madre no es 0 a tipo 0. ¿Tá? Estos valores tampoco valen 0. Por lo tanto, lo único que me queda que pueda igualarse a 0 es esta parte de la ecuación. Así que si nosotros igualamos esto con esto, podemos despejar en el exponencial el tiempo en el cual la derivada primera se hace 0 y por lo tanto tenemos el mayor número de átomos de hija en la gráfica. Despejando el tiempo máximo de aquí, nos queda esta ecuación, que está en rojo y que es muy importante que la tengan presente. Nuevamente, no les voy a pedir que lo sepan de memoria, pero sí que la sepan usar. Y un detalle a prestar atención, el logaritmo que está en esta parte de la ecuación no involucra al cociente, solamente involucra a la parte del numerador. ¿Tá? Por eso está entre paréntesis rectos. Sería el logaritmo de este cociente dividido esta diferencia. No es el logaritmo de todo. En este momento, cuando llegamos al tiempo máximo, se dice que la cantidad de átomos de la madre y de la hija alcanzan una relación constante, ¿tá? Y en ese momento decimos que comienza el equilibrio, ¿tá? Y se llama equilibrio. Entonces, volviendo a la gráfica que habíamos visto anteriormente, aquí se estaría dando el tiempo máximo, el número máximo de átomos de la hija. ¿Qué pasa antes? Antes el número de átomos de hija se estaba incrementando continuamente, pero no teníamos una relación constante, así que vamos a decir que estamos fuera del equilibrio. Antes del tiempo máximo es fuera del equilibrio y después del tiempo máximo ven que se produce una relación constante en todo el trayecto, ¿tá? Entre la actividad de la madre y la de la hija, y eso es equilibrio. Volviendo un poco a lo que decíamos al principio, que la actividad que nosotros pensábamos cuando teníamos una reacción química de reactivos y productos y una relación constante entre ellos, bueno, aquí la madre no se transforma, solamente se transforma en hijo. La ecuación va para un solo lado, pero la cantidad de número de átomos después del tiempo máximo sí tiene una relación constante. Entonces, y volver a escribir la ecuación general del equilibrio que nos explica la gráfica anterior en toda su extensión, tanto estemos a tiempo cero como estemos a tiempo infinito, tanto estemos dentro del equilibrio como fuera del equilibrio. ¿Por qué? Porque si ustedes necesitan saber qué es lo que está pasando, cuántos átomos de hija tienen y no tienen presente si están o no en equilibrio, simplemente sustituyen los términos de la ecuación y matemáticamente van a ser dirigidos hacia ello. Ahora, después vamos a ir viendo algunos ejemplos como para visualizarlo con más facilidad. Pero de esta ecuación nosotros podemos desprender tres posibles escenarios. El primero es que el tiempo de la madre sea mayor que el de la hija. Dijimos al principio que solo podía haber equilibrio si esto ocurría. ¿Tá? Si es mayor que el de la hija, entonces
el equilibrio va a recibir el nombre de transitorio. Ahora bien, puede suceder que el tiempo de semidesintegración de la madre sea mucho mayor que el de la hija. Y entonces vamos a hablar de un equilibrio secular. Y si ocurriera que el tiempo de la madre es menor que el de la hija, nunca podemos llegar al equilibrio. Y miremos en la ecuación qué es lo que pasa. Si este término fuera menor que este, toda la ecuación me daría un signo negativo. Y eso se reflejaría en una actividad negativa y eso no tiene sentido físico. Entonces, para que esta ecuación tenga sentido físico, solamente puede darse si el tiempo de semidesintegración de la madre es mayor que el de la hija. Vamos entonces a mirar qué es lo que pasa cuando tenemos un equilibrio transitorio. En el equilibrio transitorio decimos que ocurre cuando el par madre-hija tiene valores del orden de 10 a 100 veces mayor el T1 medio de la madre que el de la hija. Si inicialmente nosotros no tenemos nada de hija a tiempo cero y la actividad de la hija empieza a subir, se empieza a producir átomos de B, va a haber un momento que se ha observado que oscila entre 7 y 15 periodos de semidesintegración de la hija hasta que se alcanza el equilibrio. Yo no soy muy amiga de aplicar este criterio, lo pueden encontrar en la bibliografía y es por eso que se los pongo aquí. Pero esta es una observación que ha surgido de analizar la tabla de radionucleidos, pero no tiene un sustento matemático. El sustento matemático lo van a tener si ustedes analizan el tiempo máximo de cada par madre-hija. Porque entre 7 y 15 periodos tenemos más de un 100% de diferencia. Entonces, no es simplemente una observación, pero no algo que a nosotros nos pueda ayudar a decir, bueno, estoy en el equilibrio o no lo estoy, porque todo depende de los tiempos de semidesintegración de cada uno. Entonces, esto es un hecho anecdótico. Si nosotros queremos saber si estamos en el equilibrio, vamos a tener que calcular siempre el tiempo máximo y eso sí va a ser lo que nos va a dar la pauta en qué posición de la gráfica estamos. Entonces, la ecuación general del equilibrio, se acuerdan que tenía una relación de los tiempos de semidesintegración de la madre sobre el de la madre menos el de la hija. Esta relación siempre va a ser mayor que 1, ¿sí? Y entonces el equilibrio lo vamos a traer. Volvemos a la ecuación general, esta vez expresada en número de átomos de hija y de madre. Fíjense que si nosotros dejamos pasar suficiente tiempo puede ser 5, 7, 15 T1 medios, este término se va a hacer muy pequeño, despreciable, de manera de que yo voy a poder escribir la ecuación de esta manera. Vamos a mirar la ecuación. Número de átomos de la hija a cualquier tiempo t igual a la relación de los lambda por el número de átomos de la madre a tiempo cero por la exponencial que involucra el decaimiento de la madre. O también podemos expresarlo en términos de actividad, que es lo que nos gusta más, ¿verdad? Porque es más cotidiano para nosotros y lo que hacíamos era multiplicar ambos lados por lambda sub b y me queda expresado la actividad de la hija igual a la relación de las lambdas por la actividad a tiempo cero de la madre por la exponencial. Esto también lo puedo expresar de esta forma. Miren esto. Acá tengo a sub 0 por L a la menos lambda t, que no es más que la actividad de la madre a un tiempo cualquiera. Acá estoy expresándolo con la actividad de la madre a tiempo cero y su exponencial, y aquí la actividad de la madre a cualquier tiempo. Nosotros dijimos que nos gustaba expresar más las ecuaciones en términos de tiempo de semidesintegración, que es lo que encontramos en las tablas. Así que esta ecuación, que es muy importante, pues representa al equilibrio transitorio, lo vamos a expresar de esta manera. Y esta ecuación es la que representa
al equilibrio transitorio. ¿Se acuerdan? Hace unas diapos veíamos la transformada de Laplace y entramos en pánico, y ahora el equilibrio transitorio lo explicamos de esta forma tan sencilla. La actividad de la hija a un tiempo t cualquiera es igual a la relación de los tiempos de madre e hija por la actividad de la madre a un tiempo t cualquiera. Si nosotros hacemos el cociente de actividad de la hija sobre la de la madre, nos va a dar que es una constante. Y esto era lo que definía el equilibrio. La relación de actividad de madre-hija o de número de átomos de madre-hija va a estar expresada por sus propios tiempos de semidesintegración después que se alcanza el tiempo máximo. Entonces, el equilibrio se alcanza y va a tener esta relación que no depende de la actividad, si tengo mucho o si tenga poco. El equilibrio va a estar dado exclusivamente por la relación de tiempos de semidesintegración. Cuando nosotros lo vemos en una gráfica, vemos que la actividad de la madre decae con la exponencial propia de un radionucleido, como estamos acostumbrados a ver. La actividad de la hija crece, alcanza el tiempo máximo, y después sí va a haber esta relación constante que la explicábamos por esta ecuación. Aquí se cumple esta ecuación. Este es el equilibrio transitorio. Y es muy curioso porque la actividad de la hija a partir de que se alcanza el equilibrio siempre es mayor que la de la madre. ¿Por qué? Porque este cociente es mayor que 1. Y además, la actividad de la hija decae con un tiempo aparente que es el mismo tiempo de semidesintegración de la madre. Si nosotros tenemos una mezcla donde tenemos madre e hija, la nieta dijimos que era estable, la fuente va a tener una actividad total correspondiente a la suma de la actividad de la madre y la de la hija. Entonces, la actividad de la madre a un tiempo t va a estar dada por la ecuación que ustedes ya están acostumbrados a manejar. A sub 0 por e a la menos logaritmo de 2 por t sobre t 1 medio de a. Más la ecuación general del equilibrio que me expresa en cualquier tiempo t la actividad de la hija. ¿Sí? En todo momento la actividad total de la fuente va a estar dada por la suma de ambas actividades. De estas ecuaciones entonces del equilibrio transitorio podemos concluir que a partir de que el término que corresponde a la exponencial de la hija se hace mucho menor que el término de la exponencial de la madre, esta hija decae con un periodo aparente igual al de la madre. Este que tienen subrayado, que dice aparente, es sumamente importante, porque no es que la hija tenga un tiempo de semidesintegración, si está en equilibrio, distinto al que tendría si no lo está. Entonces, el tiempo de semidesintegración de la hija en esta gráfica que veíamos es aparentemente el de la madre. ¿Por qué? Porque la madre va produciendo hija a cierta velocidad. Esa hija va desapareciendo a una velocidad que no puede ser mayor que la cantidad en la que se produce. Entonces, mientras estén juntas madre e hija en equilibrio, el tiempo de semidesintegración de la hija va a ser igual al de la madre. Pero hago énfasis en el término aparente. En ese momento entonces decimos que el par está en un equilibrio. Una vez que alcanzamos el equilibrio transitorio, dijimos que se podía expresar entre una relación constante entre las actividades de madre y de hija, y que siempre la actividad de la hija va a ser superior a la de la madre, porque esta relación siempre es mayor que 1. ¿Sí? Y aquí nuevamente la gráfica para tener presente y redondear estos conceptos. Cuando la mezcla entra en un equilibrio transitorio, la actividad de la mezcla decae con el tiempo de semidesintegración de la madre, por lo que explicábamos hace unos minutos. Y el equilibrio transitorio lo alcanzamos cuando el tiempo de la madre es mayor que el tiempo de la hija en un factor del orden de 10.
a 100 veces. ¿Tá? Esto es un resumen de lo que habíamos visto. En el momento que separamos a la madre de la hija, la madre va a decaer con su propio tiempo de semidesintegración, como lo vimos en todas las gráficas. Ella nada le inmuta, pero la hija, que ya no va a tener cantidad de átomos de madre que la esté generando, va entonces a desaparecer con su propio tiempo de semidesintegración. En este caso, nada la va a afectar en lo que es su tiempo de semidesintegración. No va a tener un tiempo de semidesintegración aparente. Aquí vemos entonces una gráfica que lo que nos hace es mostrar la actividad de toda la fuente. Aquí, cómo decae la madre. Aquí, cómo se forma y después decae la hija. Y aquí, la suma de las dos fuentes. Alcanzamos un máximo y después toda la mezcla que decae con el tiempo aparente de la madre. Y lo podemos expresar de esta forma. ¿Tá? Sacando aquí factor común, la actividad de la madre a cualquier tiempo t va a ser igual a 1, perdón, la actividad total de la fuente va a ser igual a la actividad de la madre a cualquier tiempo t por 1 más la relación de los tiempos. ¿Qué ejemplos tenemos de equilibrio transitorio? Bueno, el teluro 132 tiene, por ejemplo, 78 horas de T1 medio y decae a yodo 132 con 2,3 horas. Este a su vez decae a xenón estable. Y por otro lado tenemos este par, el molibdeno-tecnesio, que ustedes a lo largo del curso lo van a ver reiteradas veces y van a ser muy amigos de este par, donde el molibdeno tiene 66 horas de tiempo de semidesintegración, decae a tecnesio 99 metaestable de 6 horas y esta a su vez a tecnesio 99, que tiene un tiempo de semidesintegración tan largo que los efectos matemáticos los vamos a considerar como si fuera estable porque tiene 10 a la 5 años. La gráfica nuevamente nos hace énfasis en el concepto de que alcanzamos un tiempo máximo y que después de ello la relación entre madre e hija es constante, que la actividad en el transitorio es mayor en el equilibrio transitorio es mayor para la hija que para la madre y que ambas decaen con el mismo tiempo de semidesintegración aparente. El equilibrio secular matemáticamente simplifica lo que habíamos visto en los casos anteriores. En algunos casos, algunos autores lo llaman como un caso límite del equilibrio transitorio. ¿Qué es lo que pasa? Este es mucho más fácil incluso que el anterior. Como el tiempo de semidesintegración de la madre es mucho mayor que el de la hija, en un factor de más de 100 veces, y su constante de semidesintegración es mucho menor que el de la madre que el de la hija, podemos decir que el tiempo de semidesintegración de la hija lo podemos despreciar y que si nosotros tenemos una resta de la constante de decaimiento de la hija menos la de la madre, este es tan pequeño que lo podemos asimilar a la constante de semidesintegración de la hija. ¿Cómo escribimos la ecuación? ¿Se acuerdan de nuestra querida amiga ecuación de equilibrio general? Si nosotros decimos que el tiempo de semidesintegración de la hija es mucho menor que el de la madre, todo este cociente va a tender a 1. Entonces, la actividad de la hija va a ser igual a la actividad de la madre a tiempo cero por la diferencia de los exponenciales. Y habíamos dicho también que cuando pasaba cierto tiempo, este exponencial se hacía despreciable y podíamos simplificar la ecuación. Pero también podemos asimilar esto a lo que es la actividad de la madre a un tiempo t cualquiera. Entonces, si sacamos este exponencial como factor común, para fuera del paréntesis, nos queda la actividad de la madre a tiempo cero por la exponencial de la madre de decaimiento. Por 1 menos, y por propiedad de exponenciales,
me queda la diferencia entre lambda b y lambda a. Y dijimos hace un rato que lambda b iba a ser mucho mayor que lambda a, por lo tanto, esto tiende a lambda sub b. ¿Cómo me queda la ecuación entonces? La actividad de la hija a un tiempo t cualquiera va a ser igual a la actividad de la madre por la exponencial de decaimiento de la madre por 1 menos e a la menos logaritmo de b por el tiempo transcurrido. Y acá dijimos que esto, cuando pasaba mucho tiempo, se hacía despreciable. Así que vamos a alcanzar el equilibrio porque este término va a ser muy chiquitito. Si ustedes hacen la cuenta, por ejemplo, con 5, 10, 15 t1 medios de la hija, van a ver que esto tiende al orden de 10 a la menos 18, entonces lo podemos despreciar. De esta forma, la ecuación me va a quedar que la actividad de la hija a cualquier tiempo va a ser igual a la actividad de la madre a cualquier tiempo. Y entonces aquí tenemos que en el equilibrio secular, la actividad de la hija a cualquier tiempo es igual a la actividad de la madre. Y obviamente, si son iguales, la relación entre ellas vale 1 y es constante. Si tengo una mezcla, una fuente donde hay una madre generando hija, la actividad total de la fuente va a ser la actividad de cada una de ellas. Por lo tanto, igual a 2 veces la actividad de la madre. Para redondear entonces los conceptos de equilibrio secular, vamos a decir que la actividad de la madre es igual a la actividad de la hija en el equilibrio. Por lo tanto, si lo escribimos en función de lambda n sub b va a ser igual a lambda n sub a. En el equilibrio secular también ocurre lo mismo que en el transitorio. La hija va a decaer con un tiempo de semidesintegración aparente que es igual al T1 medio de la madre. ¿Por qué? Porque no puede desaparecer más rápido de lo que se forma. Si nosotros escribimos esta ecuación de esta manera, podemos calcular, podemos despejar la relación del número de átomos de hija en función del número de átomos de la, número de átomos de la madre en función del número de átomos de la hija, como la relación del tiempo de semidesintegración de la madre sobre el de la hija. Nuevamente, después que llegamos al tiempo máximo, alcanzamos un equilibrio. ¿Por qué? Porque hay una relación constante entre el número de átomos o la actividad de madre e hija que involucra a sus respectivos tiempos de semidesintegración. No importa que tengamos muchos átomos o pocos átomos. En el equilibrio la relación se va a alcanzar calculando el cociente de sus tiempos de semidesintegración. ¿Qué ejemplos podemos tener? Bueno, el estaño 113 tiene 117 días y decae a indio 113 que tiene 100 minutos, que finalmente decae a indio estable. Otro ejemplo es el del par germanio-galio, que también a lo largo de nuestros cursos van a trabajar bastante con él, donde el germanio tiene 280 días y decae a galio, que tiene 68 minutos. Ven que aquí también tenemos una relación de tiempos de madre respecto a hija mucho mayor que 100. Y otro ejemplo, el de cesio 137, que tiene 30 años de T1 medio, que decae a bario 137, que tiene 2,6 minutos, y este a su vez decae a bario estable. ¿Cómo es la gráfica que nos representa el equilibrio secular? Bueno, aparentemente es un poco distinta a la del equilibrio transitorio, pero recuerden que este es simplemente un caso extremo de equilibrio. Si yo miro un tiempo determinado, cómo desaparece la madre, su T1 medio es tan largo que no voy a poder apreciar una suficiente desaparición de átomos de madre como para que yo vea la gráfica. Si yo la viera esta gráfica a tiempo infinito, sería
un decaimiento exponencial como estamos acostumbrados. Pero como estoy mirando esta foto en un preciso momento, que es muy corto con respecto a su decaimiento, no puedo apreciarlo. Lo que sí puedo apreciar es que el número de átomos de la hija crece hasta alcanzar el tiempo máximo. Y como dijimos que en el equilibrio secular la actividad de la madre es igual a la de la hija, van a decaer así, juntitas, hasta que se separen. El total de la fuente va a ser 2 veces la actividad de la madre. Dijimos al principio que no podía haber equilibrio si el tiempo de la madre era menor que el de la hija. Esta sería la gráfica que lo representaría, donde aquí tenemos la madre decayendo, la hija que alcanza un tiempo máximo, pero ven que a partir de ahí no se establece una relación constante. La suma va a ser esta. Me interesa poner un ejemplo que tiene mucha importancia en lo que es la industria, que es el decaimiento de teluro 131, que tiene 31 horas, a yodo 131, que tiene 8 días, que a su vez decae a xenón estable. En este caso de no equilibrio, la gráfica que veíamos antes y que está similar, la madre, el teluro, decae y se va produciendo yodo 131 hasta que se alcanza el tiempo máximo. El hijo, el yodo, va decayendo mucho más despacio, con 8 días de T1 medio. No alcanza el equilibrio. Y este, en 31 horas, va decayendo a la mitad y a la mitad y a la mitad. Esta es la forma de producción de yodo 131 a partir de reactores. Y el yodo 131 es el radionucleido más extensamente utilizado en el mundo para terapia, en particular de patologías tiroideas. Entonces, lo que se hace es producir teluro, se lo deja decaer, ¿tá? Y va a llegar un determinado momento en el que el teluro prácticamente desapareció y todo lo que tenemos en la fuente es la hija de nuestro interés, que sería el yodo 131. Este es un caso de no equilibrio, pero de interés para nosotros que estamos viendo este tema y también de interés médico. ¿Qué aplicaciones tiene el equilibrio radiactivo? Bueno, las estrellas del equilibrio radiactivo son los generadores. Los generadores son sistemas que están en equilibrio y que permiten disponer en el laboratorio de radionucleidos de tiempo de semidesintegración corto, sin tener que trasladarlos desde los centros de producción. ¿En qué consisten? En un sistema, generalmente una columna cromatográfica, que tiene al radionucleido madre y al hijo, y que por algún método químico o físico los podemos separar, y entonces la madre va a estar continuamente produciendo hija y nosotros vamos a retirar esa hija que va a ser la de nuestro interés químico. ¿Tá? Se usan principalmente en el área médica y son el corazón de la medicina nuclear. Aquí les pongo una foto de un generador de molibdeno tecnesio, por eso les decía en la diapo anterior que iban a ser amigos, y vean que el tamaño es muy pequeño, pesan alrededor de 15 kilos, son fáciles de trasladar, son estériles, apirógenos, se pueden inyectar y tienen una versatilidad química muy importante que son tema de otros temas de nuestro curso, pero que realmente facilitan mucho el acceso a la gente para estudios de medicina nuclear, fundamentalmente diagnósticos. También hay otros tipos de radionucleidos que están en equilibrio, como el de germanio galio, que les comentaba hace unos minutos, rubidio criptón, estroncio rubidio, molibdeno tecnesio, estaño indio, ¿tá? Con distintos tipos de equilibrio, tanto secular como transitorio. No me voy a extender mucho más en la parte de generadores porque van a tener un práctico de equilibrio y generadores donde van a estudiar en profundidad cómo funcionan estos generadores, van a hacer cálculos relativos a ellos y van a hacer controles de calidad y demás para profundizar en su comprensión. Ahora, para ir redondeando esta clase, me gustaría que se preguntaran si existen equilibrios radiactivos en la naturaleza, porque los ejemplos que yo les puse ahora fueron de reactor, de generadores, pero
¿Existen en la naturaleza equilibrios radiactivos? Y bueno, sí, existen y al principio de la clase lo mencionamos. Uno de ellos, ¿tá?, es el uranio 238, que dijimos que iba decayendo a toda esta rica progenie que tiene, ¿tá?, hasta alcanzar el plomo 206, que es estable. En cada una de estas fases podríamos ir agregando términos a la ecuación de Bateman que hablábamos al principio, y entonces la resolución sería bastante más compleja. No es el objetivo de este curso, pero lo que me interesa mostrarles aquí es esto. En toda la serie, solamente el radón es gaseoso, y el radón 222 es un elemento que está muy presente y que tiene cierta complejidad desde el punto de vista de la salud, y vamos a conversar un poquito de esto en la clase de efectos biológicos. Pero en lo que refiere a equilibrios en la naturaleza, vamos a ver qué es lo que pasa. El radón va a decaer, ¿sí?, a sus hijas, ¿tá?, que son el polonio 218, el plomo 214 y así sucesivamente, ¿tá? Vamos a pasar por todos estos. ¿Y qué es lo que pasa con el radón en el suelo? En los minerales, sobre todo de determinados tipos de suelos, que no ocurren en todos lados, por ejemplo, nosotros en Uruguay no tenemos terrenos ricos en uranio, pero sobre todo en el hemisferio norte sí los hay, y en Córdoba, en la parte de Argentina también los hay. Estos terrenos que tienen uranio van a ir produciendo todos estos hijitos. Cuando llegan al radón, el radón, que es el único gaseoso, va a filtrarse a través de las grietas, ¿tá?, y va a salir ya sea en forma gaseosa a la atmósfera, ya sea metiéndose y disolviéndose en aguas subterráneas, ¿tá?, o ya sea que esas aguas pasen a estado vapor. Entonces pueden con facilidad llegar a la atmósfera, y también sus hijas, ¿tá?, de decaimiento alfa, ¿tá?, y podemos respirarlo, y esto puede generar algunos problemas de salud. Aquí me gustaría mostrarles cómo sería un uso útil de esta progenie del radón cuando pasa a la atmósfera. Si nosotros tenemos radón en la atmósfera, se va a disolver en el vapor y va a ir subiendo la atmósfera, y por ejemplo se puede acumular en las nubes formando esas gotitas. Y entonces adentro de las gotitas, ¿tá?, mientras permanezca estable, va a ir produciéndose este decaimiento y se va a establecer un equilibrio, ¿tá?, en tanto esas gotas estén estacionarias en las nubes. Cuando caen, se puede medir la actividad de esa lluvia, y entonces se puede establecer la relación matemática, porque están en equilibrio secular, y calcular la edad de ese radón que subió, ¿tá? Si nosotros nos fijamos, el tiempo de semidesintegración del bismuto es de alrededor de 20 minutos y del plomo 214 casi 27 minutos. O sea, las hijas estas tienen tiempos de semidesintegración muy cortos, que básicamente es más o menos lo que demora una gota de lluvia en caer desde las nubes más altas que producen lluvia. Entonces, una vez que llegan y se mide la actividad de la precipitación, puede determinarse la edad de esa lluvia, de cuánto demoró en salir el radón desde lo más subterráneo hasta llegar hasta la atmósfera. Este tipo de aplicaciones cronológicas son sumamente interesantes. Y les cuento que también aquí en nuestro país se hace algo parecido, pero con el bismuto y con el polonio 210, midiendo no las gotas de lluvia, sino los sedimentos en lagunas. Esto lo hace en particular gente del Cure, en Rocha, que van a las lagunas, toman muestras
de barro de las lagunas y determinan su cronología, particularmente con el plomo 210. Bien, todo esto que vimos hoy ha sido una especie de introducción porque vamos a aplicarlo para hacer ejercicios relativos a lo que es el equilibrio. Cuando nos enfrentemos a los ejercicios, ¿tá? Van a tener que tener presente algunas cosas. Todas estas ecuaciones que vimos eran con la intención de que ustedes vieran de dónde vienen, pero todo se va a reducir a la ecuación general del equilibrio, a la ecuación de tiempo máximo, a las ecuaciones generales de secular y de transitorio. Pero ¿en qué momento los vamos a usar? Y aquí esta diapositiva me parece que es importante porque los va a ayudar a ustedes a ver una sistematización de la resolución de ejercicios. Entonces, si yo a ustedes les doy un par madre e hija y no saben si están adentro o afuera del equilibrio, vamos a aplicar la ecuación general del equilibrio. Hoy les dije, si ustedes no saben si están en el equilibrio, vienen y sustituyen todos los datos que tengan y matemáticamente van a dirigirse a donde el sistema esté. ¿Por qué? Porque si ustedes no saben si están antes o después del tiempo máximo y no lo quieren calcular, sustituyen todo acá y el número les va a decir, estás antes del equilibrio, estás después del equilibrio. Si ustedes no tienen presente qué tipo de equilibrio están analizando, si es transitorio o es secular, sustituyan los datos en la ecuación general del equilibrio y matemáticamente los va a dirigir a donde vayan, a donde sea que se trate, porque si por ejemplo es un equilibrio secular, cuando sustituyan los T1 medios, esto les va a dar prácticamente 1, ¿sí? Y se van a dar cuenta. Entonces, esto es un comodín que para ustedes va a ser un buen aliado si se hallaran un poco perdidos en los cálculos. Otra cosa que es importante calcular cuando empezamos a trabajar con un par madre-hija vinculada genéticamente es el cálculo del tiempo máximo. Si yo tengo que trabajar en algún momento, lo mejor que tengo que hacer es calcular el tiempo máximo, es decir, este par está antes del equilibrio, entonces me aplica esta ecuación, o está en el equilibrio y me aplicarían estas de aquí. Si estoy en un equilibrio transitorio, voy a trabajar con esta relación de actividades y tiempos, y si estoy en el equilibrio secular, sé que la actividad de la madre es igual a la de la hija. Entonces, esta gráfica me parece que es un buen resumen a la hora de empezar a pensar en cómo resolver ejercicios. Y para clase vamos a hacer algunos algunos ejercicios para resolver 50. Si yo tengo un par de indio 113 que está en equilibrio con estaño 113. Fíjense, el indio, que es la hija, tiene 99,48 minutos de T1 medio, mientras que el estaño 113 tiene 115 días. ¿Qué tipo de equilibrio tenemos? Bueno, tenemos un equilibrio secular. ¿Por qué? Porque el tiempo de semidesintegración de la madre es mucho más grande que el de la hija. Por lo tanto, si estoy en equilibrio, la actividad de la hija va a ser igual a la de la madre. Y aquí resolvimos un ejercicio sin hacer cuentas, solo con pensar y ver la relación que teníamos entre los tiempos de semidesintegración. Esta sería la gráfica que nos representaría el vínculo entre la y la hija. Ahora vamos a ver otro ejercicio. El torio 232, que tiene 1,4 por 10 a la 10 años de T1 medio, está en equilibrio con su hijo, el radio 228, que tiene 6,7 años. Y yo acá les pregunto, ¿cuál es la relación de átomos y de actividad entre el torio y el radio que hay en la muestra? Nuevamente, aquí nos tenemos que preguntar, ¿frente a qué tipo de equilibrio estoy? Mirando los tiempos de cada uno, podemos deducir que el equilibrio es de tipo secular y en las
tablas, en las diapos anteriores, vimos que la relación del número de átomos de la madre con respecto al de la hija era igual al cociente entre sus respectivos tiempos de semidesintegración. Si hacemos esa cuenta, nos dice que el número de átomos de la madre sobre el de la hija es del orden de 2 por 10 a la 9, uno contra otro. ¿Tá? Si bien hicimos una cuentita sencilla, ha sido fácil ver de qué se trataba. Vieron que primero miramos qué tipo de equilibrio teníamos y después nos pudimos mover hacia un lado o hacia otro. Esta parte del ejercicio, también torio radio, les pregunta, ¿con qué tiempo de semidesintegración va a decaer el radio en la muestra? En cualquier tipo de equilibrio radiactivo, si están en equilibrio, como es lo que nos dicen, el hijo va a decaer con el T1 medio de la madre. ¿Está? Aparente. Y la última pregunta, ¿qué tiempo tiene que transcurrir para que la actividad del radio llegue a estar en equilibrio con el torio 232? Si este fue purificado, o sea, imagínense que nosotros teníamos una fuente que tenía torio y tenía radio. Por algún método físico o químico separamos el radio y el torio quedó como la madre a tiempo cero sin nada de átomo de radio. Ese torio fue generando radio hasta que se alcanzó el equilibrio. ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir? Bueno, lo hemos hablado reiteradas veces y sabemos que el tiempo que tiene que transcurrir es el tiempo máximo. A partir de ahí vamos a tener el equilibrio. Aquí les muestro algunas referencias. Recuerden que tenemos el repartido disponible en la plataforma y que estamos siempre a disposición para hacer las consultas en el foro o a través del correo electrónico. Muchas gracias.